Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional. Hoy 7 de abril del 2021 les invitamos para que continúen con la lectura de la Biblia en un año. Hoy seguimos con el Evangelio de Mateo, capítulo 27, versículos 32 al 66, Deuteronomio capítulo 7 y 8 y Job capítulo 7. Mateo 27, 32 al 66, Deuteronomio 7 y 8 y Job capítulo 7. Quisiera invitarlos hoy, ya que ayer pues cometí un error y me adelanté en la meditación de la guía. Ayer hicimos la meditación sobre Deuteronomio 7 y 8, que correspondía para hoy, y dejé en el vacío Deuteronomio 5 y 6, que me parecen dos capítulos muy importantes para tener en cuenta. Entonces yo les quisiera invitar a que hoy veamos el capítulo 5 y 6 de Deuteronomio, aunque corresponde a la lectura del día de ayer, pues el día de ayer no hicimos la meditación sobre estos dos capítulos. Y quisiera que los tuviéramos muy presentes porque además hacen parte como de todo lo que estudiamos ayer en los capítulos 7 y 8. El capítulo 7, 5, perdón, en sus Biblias debe tener un subtítulo que habla de los 10 mandamientos. Acordémonos que Deuteronomio es segunda ley, o discursos en el nombre original en hebreo, en Devarim, o palabras, discursos, y está organizado de tal manera que son los discursos dados por Moisés a través del desierto, dando instrucciones, dando enseñanzas, pero también dentro de esas instrucciones y enseñanzas estableciendo unos parámetros, estableciendo unas normas, no solo respecto a la fe, sino también unas normas para la vida en comunidad. Pero el capítulo 5 se centra en lo que conocemos como los mandamientos, algo así como que estos 10 puntos, este decálogo, debía cumplirse sí o sí. El Señor Jesús valida, de hecho, estos mandamientos, y es más, los consolida, los resume, porque de alguna manera el Señor también dice que lo resume. También en otro versículo en el libro de Mateo, en el capítulo 27, habla de qué es lo más importante de la ley, habla de la justicia, de la fe, de la misericordia, como virtudes esenciales del cumplimiento de la ley. En el capítulo 5 habla de los llamados o del decálogo de las leyes. Esto ya como tal son leyes, se deben cumplir tal cual, son leyes que deben ser inquebrantables, que no tienen mayor interpretación. El versículo 6 y 7 nos plantea el primer mandamiento que dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, el primer mandato, el Señor Jesús lo explica como: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Es como una reinterpretación o eh, digamos, una explicación más profunda de lo que es este mandamiento, pero en esencia era de que solo el Señor, que fue el que me dio la libertad, que fue el que me sacó de casa de servidumbre, Él es mi Dios y no tendré Dios ajeno a Él. ¿Sí? O sea, solo en Él está en mi corazón, Él será el objeto de mi culto, de mi alabanza, de mi adoración. Ese es el primer mandamiento. Dios es mi Dios y no voy a tener otros dioses. Es un mandato a la exclusividad en el Señor. ¿Sí? Muy sutil este primer mandamiento, incluso hoy los cristianos solemos mirar los temas bíblicos como cosas del pasado, como si fuera algo que ya no tiene que ver con nosotros, pero la idolatría lastimosamente ha acompañado al ser humano a través de su historia, y aún los cristianos hoy sutilmente,
posiblemente incluso de manera imperceptible, podemos adorar al Señor Dios, pero también poder tener otro tipo de culto a otro tipo de dioses, ¿sí? ¿Qué es un Dios? Todo aquello a lo que yo le rindo culto, todo aquello en lo que yo enfoco mi mente, mi corazón, todo aquello de lo cual yo espero una respuesta para mi vida. Por eso, un Dios ajeno al Señor Dios puede ser el trabajo, puede ser el dinero, puede ser un bien material, puede ser una persona. Y es la primera advertencia o mandato que el Señor establece. Solo el Señor Dios será tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de Él, solo Él, ¿sí? El segundo mandamiento tiene que ver también con el Señor y dice además, no harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas ni las servirás porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. El segundo mandamiento es complementario al primero, o sea, solo Dios será tu Dios y no tendré dioses ajenos. El segundo ya tiene que ver en el ejercicio del culto, dice, y no harás ningún tipo de imagen semejante a ninguna criatura a la cual le rindas culto, ¿sí? Eh, Eso también es muy sutil, porque a cuántas cosas semejantes a la creación nosotros le podemos rendir culto. Eh, Vuelvo y digo, el corazón del ser humano tiene una tendencia nociva y es a la idolatría. El ser humano tiende a colocar en pedestales, a rendirle culto a objetos, a personas, todo lo que el ser humano percibe que le genera cierta seguridad, cierta comodidad, que le genera cierto beneficio, el corazón del ser humano se inclina, que esa es la advertencia y la lucha del Señor en todo lo que nos muestra la Biblia, se inclina a darle culto a un objeto, a una persona, a una experiencia. Por eso muchas veces las personas cuando miran las fotos de un acontecimiento de su pasado que le marcó para bien, pues se llena de sentimientos de nostalgia, se llena de sentimientos pues, que no le traen mucho bien. Entonces, el segundo mandamiento va muy ligado al primero, pero además tiene que ver con cuál es el símbolo, el objeto de mi alabanza. El tercer mandamiento tiene que ver también con el Señor y dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor Dios no dará por inocente el que tome su nombre en vano. Cuando hablamos de algo vano es vacío, hueco, sin sentido. Y la advertencia aquí es que si yo he de tomar el nombre de Dios, no puede ser para cualquier cosa. Mm, eh, Cuando hablamos del nombre de Dios, la palabra Dios, Dios, a propósito, en las traducciones, a nosotros nos tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego y del griego se tradujo al latín y del latín al español. Esa transición de traducciones de la Biblia, pues fue dándole eh, ciertos matices al significado de las palabras. Por ejemplo, la palabra Dios, Dios, la palabra Dios tiene un origen griego y es de origen pagano. ¿A qué me refiero de origen pagano? La palabra Dios viene de Zeus. Se escribe Zeus, se escribe TH, Zeus, sino que como nosotros no pronunciamos esa TH como Zeus, sino como Z, Zeus, a nosotros Zeus se nos quedó como el dios de los griegos, pero en verdad es Zeus, así se diría en griego, y esa misma palabra es la que se utiliza para referirse a Dios. ¿Y por qué me refiero a eso? Decir Dios es una palabra tan genérica, tan universal, que no tiene que ver nada con el Señor. Dios es cualquier Dios.
De hecho, el origen de esa palabra es un origen pagano. Pero cuando hablamos del nombre del Señor, es el nombre personal y esencial como Él se le presentó al pueblo de Israel, que en algunas Biblias se traduce como Jehová, que en algunas Biblias se traduce como Yahvé, que en los textos, o más bien los judíos, ni siquiera intentan leer ese nombre. Ellos simplemente dicen Adonai, que Adonai quiere decir mi Señor, eh, porque hay tanto respeto para el nombre de Dios que vuelvo y les digo, ya sea que se traduce al latín, al castellano como Jehová o como Yahvé, hay tanto respeto por su nombre santo, diferente, exclusivo, que ni siquiera se menciona. Y cuando habla de tomar en vano el nombre de Dios, es que nosotros para qué invocamos al Señor, para qué traemos el nombre de Dios a nuestros labios. No puede ser para cosas vanas. A veces nosotros invocamos a Dios para cuestiones de suerte, invocamos al Señor para nuestros descuidos, invocamos al Señor para nuestros olvidos, invocamos al Señor para cosas tan vanas, tan superficiales, tan efímeras, que eso tiene que ver con que para qué usamos el nombre de Dios, para qué deberíamos nosotros usar el nombre de Dios, siendo objetivos a la luz de la Escritura solo para adorarlo. El nombre de Dios es invocado para exaltarlo. El nombre de Dios ha de ser invocado para glorificarle. Y es más, si yo invocare al Señor para pedirle algo, tendría, a la luz de este mandamiento, tendría que tener muchísimo cuidado qué tipo de petición voy a hacer al Señor. Hay peticiones muy vanas, hay peticiones muy superfluas, hay peticiones sin sentido. Hay otras peticiones que tienen que ver con también glorificar al Señor y ver su poder en medio de nosotros. Los siguientes 7 mandamientos, el siguiente que es el 16, tiene que ver con el prójimo, habla de honrar a padre y madre, pero ya acuérdense que el Señor va más allá en los mandamientos y no solo es honrar al padre y madre, sino, como dice la Biblia, al que respeto, respeto, al que honra, honra, al que tributo, tributo. O sea, hay que darle un lugar a cada persona. Hay personas que seguramente no son mis padres, pero hay personas que han labrado un camino, hay personas que son modelos para la sociedad, hay personas que han hecho una carrera en todo el sentido de la palabra y que también hay que tratarles con respeto, con honra. Y todo ser humano ha de ser tratado con dignidad, ha de ser tratado con el debido respeto. Este mandamiento tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con darle, bueno, me salté uno, que es el del día de reposo, que reposar es como concluir, como dejar de hacer. No solo es descansar, sino haber sellado algo hecho. El reposo viene cuando yo cumplo la tarea. El Señor reposó porque cumplió la tarea. Si el Señor le hubiera quedado algo incompleto, inconcluso, no hubiera reposado. Nosotros solemos descansar aún no hayamos terminado la tarea, aún no se haya consumado la tarea. El Señor, el Señor Jesús nos llama a nosotros a estar en su reposo porque Él todo lo consumó, porque Él es el autor y el consumador de la fe. Entonces, esta expresión viene también como una meta. Ese reposo no es simplemente dejar de hacer una actividad, sino entender de que la tarea se ha concluido y que yo puedo estar en el Señor, en esa tarea concluida. Y ahora sí viene entonces el de honrar a padre y madre, que estos últimos 6 tienen que ver con el prójimo, en darle un lugar a cada uno. eh, no matarás, no adulterar, no cometer adulterio, dice así la Biblia, versículo 18, versículo 19, no hurtarás, versículo 20, no dirás falso testimonio contra tu prójimo, y el 21, no codiciarás lo que tenga tu prójimo, la mujer, eh, ni su casa, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, estos 10 mandamientos, este decálogo,
esta sería como tal la carta magna del cumplimiento de estos 10 mandamientos. Sería lo que iba a traer bendición para el pueblo. Y ojo que estos mandamientos no quedaron en el pasado. Estos mandamientos el Señor Jesús no vino a anularlos, no vino a abolirlos. eh, Son tal cual, a ver, no hay que hacerle una actualización. Yo no puedo decir, no, es que esos 10 mandamientos son de hace 3000 años. No, no, son mandamientos que están presentes. El Señor Jesús, vuelvo y digo, ni siquiera dice que los anuló, vino a cumplirlos y nosotros estamos llamados a cumplirlos. Ahora, si analizamos estos 10 mandamientos como la ley establecida por el Señor, ¿cuál de ellos no deberíamos cumplir? Solo piense por un momento. ¿Cuál de ellos no deberíamos enseñar? ¿Cuál de ellos no deberíamos procurar que se cumplan? Todos, cada uno de ellos permitiría que nuestra sociedad incluso viviera de mejor manera. Si tuviéramos presente el darle lugar en la sociedad a quien se lo debemos dar o darle lugar en la sociedad que todo el mundo tiene. Si le diéramos el primer lugar al Señor, en un trato honroso, respetuoso, reverente. Si nosotros pusiéramos cada cosa en su lugar, pues estaríamos viviendo lo que el Señor advirtió en Deuteronomio, una vida reposada, una vida tranquila, una vida próspera, una vida equilibrada, una vida bendecida. Cuando el Señor establece eso, estas normas de base ayudarían a tener una vida completamente plena, una vida bendecida. Ahora, el capítulo 6, porque el Señor, además de dar estos mandamientos, estableció unos parámetros y estableció también unos parámetros, unos estatutos, y establece también unos decretos, establece unas consecuencias, unos juicios que cuando se transgreden estos parámetros. Y dice el capítulo 6: estos son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. El Señor le dice, esto es su guía para lo que viene por delante. Y le dice el versículo 4, esta es la oración matutina de los judíos: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, que es lo que se conoce como el Shema, es la oración diaria de los judíos. Eh, y dice, él es uno, lo amarás con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte. Cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cuáles son esas palabras? Claro, todo esto se resume como dijo el Señor Jesús, en amar al Señor tu Dios, en amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero nosotros como padres, el Señor estableció una educación no formal, una educación que no se daba en las instituciones educativas, sino que se daba en el hogar. En las instituciones educativas le pueden enseñar a nuestros hijos a multiplicar, a sumar, a dividir, le pueden enseñar geografía, historia, todo lo que quieran. Pero estas 10 cosas deben ser enseñadas en la casa. Nuestros hijos deben aprender en la casa a entender que solo hay un Dios verdadero y que no deben tener dioses diferentes al cual adorarle, que nuestros hijos no pueden endiosar un celular, que nuestros hijos no se pueden quedar endiosando un aparato electrónico, que nuestros hijos no se pueden quedar endiosando unos zapatos, un vestido, que nuestros hijos no se pueden quedar endiosándose el cabello. No, hay solo un Dios verdadero. Nuestros hijos han de aprender que no deben tener eh, objeto alguno al cual adorar que no sea el Señor, y que no tomarán su nombre en vano. Eh, que el nombre del Señor es de respetarlo, de reverenciarlo, de amarlo. Pero nuestros hijos, quien enseña a los hijos a honrar al ser humano, a dignificar al ser humano, son los padres a través de la honra. Un padre, hablo de papá, no debe permitir que ninguno de sus hijos sea grosero con la mamá y tampoco la mamá con el papá.
pero a veces los papás incluso estimulamos la irreverencia de nuestros hijos contra el otro papá. Estos mandamientos había que enseñarlos en la casa, de que hay que respetar la vida, no matar. Y acuérdense que no hay arma más poderosa que las palabras. Las palabras son como una espada aguda que atraviesa el alma, y a veces puede que no se mate físicamente a alguien, pero se le mata su dignidad, su esperanza. Y estos mandamientos había que enseñarlos en la casa, a que no cometieran adulterio, a que fueran fieles. A los hijos se les enseña desde la casa lo que es fidelidad, aprendiendo a ser fieles con los de la casa. A veces los hijos, por falta de instrucción de los padres, son traicioneros con su hogar, con su casa. Y, pues lo que no se enseña en la casa no se va a hacer jamás, o más bien, lo que se enseña en la casa va a determinar lo que va a ser el hijo en el mañana. No hurtarás, la honestidad se enseña en la casa, así lo estableció el Señor, la verdad, el no hablar mentira, el no dar un falso testimonio, y el aprender a estar contentos y agradecidos con lo que tienen, a no vivir codiciando y envidiando lo que los otros tienen. ¿Qué dijo el Señor? Estos mandamientos han de estar delante de ti y han de ser enseñados a tus hijos. ¿Dónde? Entrando, saliendo. Los has de tener presentes en los postes, en tu brazo, entre tus ojos, en tu corazón. Si tú enseñas, instruyes a tus hijos en estos mandamientos, pues estos mandamientos van a traerle vida, van a abrirle puertas, le van a permitir establecerse. Donde quiera que esté tendrá una vida equilibrada, y nada más y nada menos porque será agradable delante del Señor. Pero pues lastimosamente nosotros enseñamos muchas otras cosas, enseñamos pues tal vez, es más, ni enseñamos, dejamos simplemente que la sociedad vaya instruyendo a nuestros hijos, y por eso nuestros hijos no tienen y van perdiendo la capacidad de enfrentar las situaciones que diariamente trae la vida. Esta era la instrucción, esta era la educación que el Señor estableció. Lo demás es conocimiento, lo demás son saberes, lo demás vendrá en la experiencia, pero la instrucción como tal tenía que ver con estos 10 aspectos: respecto a Dios, respecto a sí mismo, en entender que las tareas se deben cumplir, que no es bueno dejar cosas comenzadas, que no es bueno para el cerebro, para el alma, tener un montón de cositas comenzadas y nunca terminar y cerrar ciclos, que había que concluir, consumar las cosas que se empiezan, pero que también respecto al prójimo hay unos parámetros que son inquebrantables en el trato con mi prójimo. Ya luego el Señor, que es lo que vimos en el capítulo 7 y 8, hay unas exhortaciones, dice, vamos a superar, van a venir unas pruebas, no intenten probar a Dios, y manténganse firmes en esta intención, en esta determinación. Así que el Deuteronomio, vuelvo y digo, es una oportunidad hermosa de poder entender un plan que el Señor tiene, y no podemos ver el Antiguo Testamento como una historia que no tiene nada que ver con la iglesia, porque si fuera así, pues no lo tendríamos entre nosotros como libro sagrado, y el Señor Jesús hubiera quemado totalmente la Torá y todos los escritos del Antiguo Testamento. El Señor Jesús lo validó, el Señor Jesús lo reforzó, y el Señor Jesús, que es nuestro Salvador, pues obviamente es nuestro parámetro y quien nos permite entender esta instrucción. De ninguna manera podemos decir que las leyes del Antiguo Testamento no se cumplen, y menos decir que los mandamientos ya no se deben cumplir, que eso es cuestión de la ley, como si la ley fuera algo malo, maligno o pecaminoso. De ninguna manera podemos anular y abolir. Claro, decirlo, expresarlo, nos permite como tener una vida de fe totalmente ligera, superficial y vana, sin sentido alguno. Pero reconocerlo nos permite tener la humildad de buscarle, de pedir que su espíritu nos fortalezca, porque esta ley el Señor prometió que ya no estaría en tablas de piedra, sino que sería grabada en las tablas del corazón. Que el Señor la grabe en las tablas de nuestro corazón y nos permita asimilarlas, vivirlas,
experimentar el efecto de vivir estas instrucciones, pero también que nos dé la capacidad y los recursos necesarios y los métodos necesarios para poderlo transmitir a nuestros hijos. Démosle gracias a Dios y entreguémosle este día. Pidámosle que nos bendiga, que su palabra se quede grabada en nuestro corazón, que no nos excluyamos de la responsabilidad como padres o como adultos independientes de estos parámetros que el Señor establece para la vida. Esto es un decálogo que el Señor estableció para que tuviéramos una vida completa, plena. El incumplimiento, la violación de estas instrucciones es lo que genera lo que la sociedad de hoy vive. Si le hubiésemos dado el lugar a Dios, si no nos hubiésemos inventado tantos dioses que son representados incluso en personas que al creerse dioses, porque se han endiosado, pues han sentido el derecho de hacerle todo lo que le han hecho a la sociedad a través de toda su historia. El Señor estableció esto para vida, el Señor lo estableció para plenitud, para redención, para que el pueblo de Dios pudiera disfrutar la libertad. Si usted los analiza, no tienen nada de malo. Y estos mandamientos no son otra cosa que la oportunidad de tener un bienestar. Y si bien la sociedad los excluye, los niega, pues nosotros como creyentes, como hombres y mujeres que profesamos fe, estamos llamados al conocimiento, al cumplimiento y a la enseñanza de estos mandamientos. Allí está la grandeza de la fe que el Señor nos concede. ¿Cuánto más a nuestros hijos? Es en la casa entonces donde tenemos la responsabilidad de enseñar el amor a Dios, de enseñar a respetar al Señor, de enseñar a que todo debe concluirse y que hay un momento adecuado de cesar, de enseñar a honrar al prójimo, aquel que, como dice Pablo, al que hay que honrar, hay que honrar, al que hay que respetar, hay que respetar, pero también a valorar la vida, cuidar la vida, preservar la vida, a ser fieles, a ser honestos, a ser veraces y aprender a estar agradecidos y contentos, mas no conformes con lo que se tiene en el momento. Estos mandamientos, instruidos, enseñados y experimentados en los hogares, harían hijos más felices, más tranquilos, más disciplinados, hijos con menos amargura y frustración, hijos que tendrían también un futuro mucho más prominente que el que pretendemos ofrecerles con colegios y universidades costosísimas, porque el colegio y la universidad agrega saberes, pero no agrega la sabiduría para vivir. Dígale, Señor, dame la oportunidad de que si estoy siendo instruido en tu palabra, pues yo no me puedo guardar este tesoro. Y si amo a los de mi casa, si amo a mis hijos, pues cómo no he de instruirlos en el camino que tú me instruyes. Entréguele al Señor este día, entréguele cualquier situación pendiente, pídale su bendición, pídale así: Señor, dame tu bendición para este día. Llévame de tu mano, que tu presencia me acompañe. Como oraba Moisés: si no vas conmigo, no me muevo ni un paso, Señor. Dame la certeza de que vas conmigo. Yo te pido que encamines a cada uno de tus hijos por la verdad, la justicia. Ampárales, protégeles, blíndales, Señor. Sé celoso con cada uno de ellos. Apártales del mal, del peligro. No los dejes caer en las pruebas y permíteles experimentar hoy tu gracia, tu poder y tu gloria. Gracias por tu palabra, por instruirnos y enseñarnos y escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.